Buenas noches, bienvenidos nuevamente aquí a Felizmente. En esta oportunidad nos acompaña, como siempre, Antonella Gali, autora del libro Sé Feliz, y ya prontito vamos a tener novedades con Antonella. Y también nos acompaña Melissa Robocó, autora de la editorial de 2 libros, El Diario de Emilia, El Cuadernito de Emilia, y también pronto tenemos novedades con Meli. Bueno, ¿qué más le pasa a Emilia? Cuéntanos, ¿qué más le va a pasar a Emilia? No, ahora ya le ponemos una pausa a Emilia. Vienen otros personajes. Emilia va a descansar un ratito. Podríamos, yo creo, a tocar un tema súper importante, ¿no? Un tema que hemos estado aplazando un poquito, pero yo creo que llegó el momento de tocar el arte de amarnos. Yo creo que es un tema que hablamos específicamente del amor propio. El amor propio, yo creo que el primer amor que todos deberíamos tener es el amor a uno mismo. Y eso tiene que inculcar desde pequeños, ¿no? Comprende la aceptación de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, nuestro físico también, ¿no? Son muchos elementos que tenemos que ir aceptando. Y a veces cuesta, a veces nos dicen que es fácil, no, pero que es fácil, tienes que quererte primero. Es fácil decirlo, pero es todo un proceso. Muchas veces que hasta adultos recién encontramos ese amor propio. Muchas personas vamos a terapia, por ejemplo, y en terapia tenemos las ventajas que nos ayudan mucho a encontrar este amor, ¿no? De repente hay personas que no tienen esa posibilidad de ir a terapia. Y por eso creo que existen espacios como este, felizmente, donde podemos conversar, pueden escribirnos durante el programa, después, déjenos sus preguntas, sus consultas, lo que ustedes deseen, y nosotras encantadas de poder ayudarlos de cierta manera, ¿no? Y bueno, Antonella, ¿qué nos puedes decir del amor propio? También falta mucho el amor propio. Tú sabes que Arthur Freeman, en su conocidísimo libro El arte de amar, dice que paradójicamente, para ser capaz de amar al otro, primero tienes que ser capaz de estar solo. Claro. Muy importante. Entonces, el arte de amar significa el arte primero de amarte a ti y de poder pasar tiempo contigo mismo y sin nadie más. Si eso quiere decir disfrutar de ti, o sea, de que si lees un buen libro, si sales a pasear, las canciones que te gustan, si te gusta tocar un instrumento musical, si te gusta escribir, o sea, esa capacidad para acompañarte, disfrutar, divertirte contigo mismo, engreírte, ¿no? Entonces, esa capacidad de amar es algo que hay que irlo desarrollando, y yo creo que uno lo puede ir desarrollando también hasta los chicos desde pequeños, ¿no? Claro, es muy importante, ¿no? Pero ustedes que son madres, también es importante que ustedes estén seguras de sí mismas, ¿no? Para poder siempre traspasar eso a sus hijos, me parece. No sé cómo es en tu caso, Meli, con tus pequeños, cómo has ido desarrollando a lo largo del tiempo ese amor propio que yo sé que tienes. Sí, bueno, de hecho creo que hay que trabajarlo, ¿no? Porque con el tiempo, al menos en mi caso, es un trabajo constante, porque nuestra sociedad, y bueno, acá no puedo generalizar porque no sé cómo es en todos los países, pero al menos nuestra sociedad, la peruana, y en este caso bien fuerte en la limeña, estamos viendo mucho hacia el otro, ¿no? Estamos viendo qué hace el otro, cómo se comporta el otro, y en este mirar hacia afuera estamos muy pendientes de lo que pasa alrededor y no se nos enseña desde niños a mirar hacia adentro, ¿no? En orden de, justo lo que comentaba Antonella hace un momento, en orden de enamorarse de uno mismo, hay que primero conocerse. Y el conocerse, que suena algo como que, ¿cómo no te vas a conocer si eres tú? Pero en verdad tienes que dedicarle un tiempo, ¿no? O sea, le dedicamos tiempo a las personas que nos rodean para conocerlos, para entender qué los motiva, qué les gusta, cómo vas a enamorar a una persona, ¿no? Cómo, sobre todo en esas primeras etapas de las relaciones, pero en verdad hay que ponernos a pensar cuánto tiempo nos hemos dedicado en nuestra vida para conocernos.
entender qué cosa nos motiva, qué cosa nos duele, ¿no? Entender que cuando estamos en una dinámica con alguien más, cómo lo que estamos interactuando, cómo se refleja en nuestro estado físico, ¿no? Cuando nos avergonzamos, cuando algo nos incomoda, entender el por qué. Y eso es un tiempo que necesitamos tener de a uno. Y de hecho, en muchos casos necesitamos de la ayuda y acompañamiento de alguien más, quizás al inicio sobre todo para crear este hábito de verse, ¿no? De verse y conocerse y entonces empezar a enamorarse de uno mismo. O sea, y nos puede sonar incluso esto un poco raro porque no se habla de estos temas, ni siquiera que en los colegios todavía mucho, ¿no? Ni en las casas. Claro. Pero en realidad es la base de toda esta oportunidad de mejora como sociedad, ¿no? Porque realmente no puedes amar al resto de personas si es que no te gustas a ti mismo, con tus buenas cosas y tus cosas por mejorar, ¿no? Y en la misma religión, ¿no? Uh-huh. O sea, la misma religión te dice, ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, Uh-huh. que tienes que amarte tanto como puedes amar al otro. Entonces, eso sí es netamente importante. Invertido el orden, ¿no? Pero sí. Y bueno, en mi caso, a tu pregunta, Clau, yo tengo en casa 2 niños que son chiquitos. Benja tiene 5 y Mika va a cumplir 3 años. Entonces son chiquititos y claro, todavía no se puede hacer muchísimo, pero siento que les damos esos espacios como que para empezar a identificar desde las emociones, ¿no? Cuando se molestan, ¿qué es esa molestia? ¿Qué sientes? ¿Y por qué la sientes? ¿No? Esa mirada al interior que hay que aprenderla, porque de verdad que así de la nada es muy difícil que alguien la desarrolle. Yo he leído bastante y también la terapia es parte de mi vida, ¿no? Tal cual. Sí, yo creo eso, Meli. Yo creo que las personas que tienen la posibilidad o tienen la necesidad también, sería importante que vayan a terapia, ¿no? Como dije, y puse creo que en una historia, todas las personas, o sea, a veces piensan que los locos son los que van a terapia y no es así. Sí, somos las personas que queremos asumir nuestras emociones, ¿no? Y queremos trabajar en ellas, y por eso es que vamos a terapia responsablemente. Justamente porque el tema de, si uno tiene amor propio, uno puede respetar a los demás en todo sentido, ¿no? Eso también es muy importante. Y tampoco podemos estar echando la culpa quizás a nuestros padres, ¿no? Decir, ellos no nos inculcaron, ellos no nos, con ejemplos, no sé. Es que ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Ellos también, como dije en una oportunidad, son seres humanos. Ellos quizás tampoco les inculcaron y por eso que ellos tampoco trabajaron en eso. Bueno, en mi caso particular, sí, ¿no? En el caso de mi mamá, por ejemplo, ella es una mujer súper segura y me transmite esa seguridad. Y por eso es que yo también he asumido todo y he ido a mi terapia, sigo mis terapias y por eso les aconsejo a la gente que vaya, ¿no? Y que es bonito también, como dice Antonella, el hecho de pasarla bien uno solo. A veces uno piensa que necesita otra persona hasta para ver una película o para ver una serie, lo que sea, pero no, uno la puede pasar solo, uno puede comer solo, prepararse un rico desayuno, almuerzo, cena, no sé, uno la puede pasar que es divertidísimo. Solo. Yo te digo que extraño horrores ir al cine sola o ir a caminar a veces sola. Bueno, ahora somos un grupo más extendido. Una tribu. Igual me pasa, es una tribu. Y nos movemos así todos juntos, ¿no? Es todo un proceso salir a la calle, ¿no? Desde los pañales y todo. Pero sí, extraño un montón mi tiempo de soledad, pero tengo que admitir que de hecho sí también tuve una época en la que me daba terror
salir sola, o sea, estar sola, ¿no? Porque Claro. creo que y eso fue de hecho antes de mis terapias y antes de todo ese proceso de, a ver, algo no me cuaja y quiero conocerme más. Parte de esa etapa previa era que no quería quedarme sola a escuchar mis pensamientos, ¿no? No quería reconocer esas cosas que duelen ni ahondar y que creo que es lo que hace mucha gente, ¿no? Como que eso que te genera incomodidad, que es medio desconocido, un poco tabú, mejor no me meto por ese camino porque me da miedo, ¿no? Y el miedo, pero en verdad, si alguien que está escuchando esto se siente identificado con ese proceso, en verdad no tengan miedo porque es abrir una puerta hacia un mundo increíble que está dentro de nosotros, ¿no? Y que no es perfecto y nunca va a ser perfecto, pero es realmente descubrir y entender cómo funcionas, ¿no? Y eso creo que siempre va a ser positivo y muy poderoso. Uh-huh. Claro, y en Sí, el claro. caso de la falta de amor propio, Antonella, me parece que es un poco el trabajo justo de autoestima, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a trabajar ese lado? Bueno, en el autoestima trabajamos primeramente el autoconocimiento, como Meli lo dijo, o sea, es decir, hagas una lista de qué cosas te gustan, cuáles son tus gustos de música, de comida, de películas, de directores, de colores, de ropa, o sea, haz una lista y empiezas a explorar en tu individualidad realmente qué te gusta, porque a veces ocurre que cuando uno está más concentrado en el otro que en uno mismo, pierde su identidad como persona. Entonces, o sea, te preguntan qué música te gusta, me da igual, o qué películas quieres ver, la que tú quieras ver. Entonces se pierde ese sentido de identidad y al perderlo simplemente dejas de disfrutar y terminas siendo un poquito infeliz porque no, o simplemente haces lo que los demás esperan que tú hagas o satisfaces las necesidades de los demás, ¿no? A veces por el buen corazón. Muchas personas ponen muy buen corazón y querer que el otro esté tan contento que no importa que si uno se sacrifique. Entonces, aquí lo importante es acentuar otra vez la identidad de la persona, primero con el autoconocimiento, conocerse sus gustos, conocer su personalidad y aceptarse y quererse, sin juzgarse, sin evaluarse, sin criticarse. A veces, nadie creo que es perfecto, pero hay que abrirse y conocerse, ok, yo por aquí tengo estos atributos, reconocer todas las cosas buenas que tú tienes, tus capacidades, tus inteligencias, eso te va a dar seguridad para enfrentar las cosas, ¿no? Pero también darte cuenta de qué pie cojeas y en qué puedes trabajar en lo que cojeas y saber cómo puedes manejarte, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un temperamento un poco colérico y lo trato de manejar, sobre todo cuando mis hijos no quieren hacer sus tareas. ¿No? Como respirar, como tomar un time out, cuando yo ya sabes que andas en tu cuarto y tómate tu tiempo, realmente yo estoy tomándome también el tiempo, ¿no? Porque realmente pues uno tiene que conocerse, saber cómo es uno y trabajar en base a eso para hacer que las cosas te funcionen. Entonces el conocimiento es importante, la autoaceptación, el quererse a sí mismo y respetarse. Porque si tú no te respetas, al final todo lo que has hecho por ti termina estancado, ¿no? Porque tienes el derecho tú a reclamar, a opinar, a decidir, a cambiar de opinión, a decir que no. Qué importante es eso de decir que no, ¿no? Claro, súper importante. ¿Y qué pasa también y también importante es cuando te das cuenta que hay algo en ti que no va bien, pero tienes que actuar. Me parece que eso es algo, no quedarse solo ahí, ¿no? Buscar ayuda o tú mismo ver la manera de cómo salir de esa situación. Aparte de que ya te... Exacto, exacto. También hay situaciones o personas que quizás te ocasionen algo que no sea positivo para ti y está bien alejarse, ¿no? Me parece que es válido. Sí, si es que te afecta, ¿no? Pero mira, ahí por ejemplo, interesante lo que comentas porque a mí me ha pasado muchas veces que he conocido personas y que de repente tengo una sensación, me hacen sentir raro, ¿no? Me incomodan o tengo una sensación que no es positiva.
y claro, la naturaleza te dice, huye, ¿no? Pero yo he descubierto, y me parece muy interesante, antes de salir corriendo, parar para entender bien qué cosa es lo que estoy sintiendo. Me gusta y creo que con cada año que pasa en mi vida, la mirada que hago al interior es un poco más fina, ¿no? Y parte de ese proceso de aprendizaje es que cuando alguien me incomoda o una situación me incomoda, me detengo para tratar de entender bien qué es, porque si no, estoy dejando pasar el aprendizaje. Yo necesito sacarle el jugo a esto porque esa incomodidad, lo que he descubierto yo con el tiempo, es que en verdad puede ser que venga por una persona, pero en verdad la incomodidad está en mí. O sea, eso es algo que está en mí. La otra persona me lo despierta, pero el rollo no es de la otra persona, el rollo es mío, es lo que yo interpreto, como yo siento. Entonces, sí, de verdad, y me cruzo como todos en la vida, nos cruzamos con gente que no, o sea, o de repente gente que sentimos que nos maltrata, o gente que no sé, no nos hace sentir bien simplemente, ¿no? Y ya yo aprendí a no salir corriendo, entender, y en ese proceso de entender, muchas veces me ha pasado que termino redescubriendo a esa persona, ¿no? Porque le quito como que esa mochila, porque en realidad no era suya, era más mía que de la otra persona. Es una locura. No sé si les ha pasado, pero... Claro, esa es una habilidad, ¿no? Que tú has sabido y has aprendido a desarrollar, Meli, porque sí es importante observar, ¿no? Observar a las demás personas o a la persona justo que quizás te incomoda en este caso. Y también es importante, me parece a mí, basarnos en los hechos, ¿no? No suponer, porque eso, imagínate, cuando supones, se vienen un montón de opciones y quizás ninguna es, ¿no? Al final. Entonces, es mejor basarnos en los hechos en ese momento, observar bien la situación, lo que te genera a ti, y si va en contra de tu autoestima, ¿no? Eso también es importante. No sé, Antonella, también, ¿tú qué opinas en el caso de si tenemos a una persona, conocemos, un familiar, amigo, etcétera, o alguien que nos puede escribir más tarde quizás, y nos dice justamente que sospecha quizás que tiene un tema de falta de amor propio? ¿Cómo podemos nosotros, como cualquier persona que nos está viendo, iniciar, ¿no? El tema para poder apoyarlo de una manera consciente? Ok, o sea, el que tú puedas apoyar a otra persona, cómo ayudar a otra persona, ¿no? Sí. Eso es importante, ¿no? Yo creo que cuando tenemos a alguien en casa, familiar, o sea, tu propio hijo, que te des cuenta que tiene mucha inseguridad, que no confía en sí mismo cuando empieza algo, duda mucho. Entonces es importante trabajar la confianza, y la confianza está en la retroalimentación que la persona recibe del medio en el que crece, porque si bien somos lo que somos por nuestra percepción, pero también por el contexto y las experiencias que vivimos, creamos esas percepciones, ¿no? Entonces, como parte del ambiente de esa persona, tengo que reforzar aquellas cosas que hace bien, ¿no? Como que vemos que, oye, te titulaste, eso, mira, todo el esfuerzo, pero dice, no, pero no es una carrera que me guste mucho. No, pero mira, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, además, o sea, darle ese reconocimiento a la persona de las cosas que hace bien, de las cosas que logra, eso da confianza y capacidad, ¿no? Y respetar también los gustos, ¿no? Porque a veces pasa en una familia que quizás de repente, no sé, el papá es deportista, la mamá es deportista, bueno, en ese caso es mi familia, mis hijos no quieren nada del deporte, no les gusta hacer deporte, mis hijos a mis hijos les encanta dibujar. Ellos le dicen, vamos a poder hacer deporte, no, ellos están con hojas dibujando películas inventadas, pero una creatividad enorme, ¿no? Juegos de videos inventados en papel con niveles, hacen su celular de papel y te llevan a otros papeles o sea, entonces es una imaginación increíble. Entonces, por ejemplo, eso, reconocer que lo diferente no tiene que ser malo, sino tiene que ser apreciado. Por ejemplo, a mí me encanta el arte, entonces mi esposo no lo entiende mucho, pero igual
como que yo le hablo y le digo a él, mira, siempre hay que reforzarle porque esto es un gran atributo o tiene unas grandes capacidades, aunque no le guste mucho el fútbol o no le guste, está bien, el deporte. Entonces, eso tiene que empezar por casa, o sea, reconocer que no todos somos iguales, inclusive en el temperamento, porque quizás en la familia hay personas que estén muy prácticas y esperan que de repente los hijos también te salgan súper prácticos y quizás es sensible. Quizás a un hijo le dices, oye, le alzas la voz y dices, oye, no haces esto. Ok, no lo hace. Y de repente le haces la misma voz al otro hijo y se pone a llorar a mares y se va al cuarto y se resiente. Y uno dice, ay, es su problema, no importa, porque es así de sensible. Y ahí empezamos la discriminación y ahí empezamos a decir del mensaje que eres inadecuado porque eres diferente. Y no es que sea diferente, pues sí, claro, todos somos diferentes, pero no es que alguien sea mejor que el otro, simplemente que necesitamos contextos que nos hagan desarrollar nuestra personalidad. Uno puede ser sensible, empático, y es hermoso ser sensible, empático, porque ayuda mucho, tienes corazón noble, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, le ayudo a regular sus emociones, a conversar con tranquilidad, le hablo, le converso, le digo, mira, quizás, disculpa, no he debido decirte, voy a manejar, modular mi voz, pongo el esfuerzo para hacer que se sientan bien en familia, ¿no? Acá, por ejemplo, nos llega un comentario de una persona de Jesús. Nos dice, soy una persona que desde un quiebre en mi vida me valió lo que el resto opine de mí. Todo empezó después de un accidente que me cambió la vida. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Siente que había un quiebre en su vida, ¿no? Y me parece que a raíz de eso, como que ya no le importa mucho la opinión de los demás. Claro, siempre tiene que uno encontrar un intermedio, ¿no? Porque quizás si te vas al extremo, que dices, ¿sabes qué? Antes me importaba mucho los demás y ahora no me importa nada, tampoco te va a hacer feliz, ¿no? En cambio, si hay un intermedio entre que, o sea, me importan los demás, pero sin dejar de lado las cosas que me importan a mí. ¿No? Claro. O al final lo más, o sea, claro, o que te importe lo de los demás, ¿no? La opinión de los demás, pero sin que opaque tu propia voz y ¿no? Tu forma de pensar. Sí. Sí, tener libertad. Sí, y es un tema creo que sobre todo los papás, ¿no? Que tenemos estos niños que en formación, en verdad creo que es una tremenda responsabilidad, pero también un regalo maravilloso poder ayudarlos, porque yo creo que cada generación va mejorando, ¿no? Porque para eso es parte del aprendizaje, ¿no? Y muy en línea con lo que hace un momento dijo Claudia, de que no tendemos por naturaleza, siempre queremos como que culpar a nuestros papás, porque por default son las personas que nos han criado y entonces naturalmente a veces queremos voltear y decir, pero fue culpa de, ¿no? Fue culpa de, porque no soy así, porque no me dijeron, no me hicieron, no me enseñaron. Pero, a ver, por un lado, creo que cada generación de padre se va mejorando en el tiempo, porque estamos más informados, estamos más comunicados y el aprendizaje va ampliándose. Entonces, hoy por hoy creo que tenemos una tremenda oportunidad para darle a los niños cosas que de repente nosotros y adultos, más adultos, no han recibido. Y es esta oportunidad de valorarte, escucharte, respetarte, primero contigo para que después lo hagas muy bien con el resto de personas que te rodean, ¿no? No compararnos, porque eso es, sobre todo en el colegio, a mí yo lo he sentido mucho, el tema de compararte, y nos acostumbramos a compararnos, ¿no? La publicidad, las comunicaciones en general te ponen estereotipos incluso de belleza, que entonces, ¿no? El prototipo, el estereotipo de la belleza en la mujer, en el hombre, eso no existe, ¿no? Y no podemos seguir perpetuando esas cosas porque la persona que se vea diferente a lo que le muestran los medios, definitivamente se va a sentir
menos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a compararnos. Entonces, yo creo que sí es un reto importante que los papás hablemos de estas cosas, porque si las hablamos, así como estamos ahorita, incluso con familia o amigos, creo que lo vamos poniendo en agenda, ¿no? Para que después en casa veamos pequeños detalles, porque esto de acá tampoco es que nadie tenga un plan de cómo hacer una familia y un hijo perfecto, porque no existe la perfección. Pero creo que si empezamos a hablar y a pensar en estas cosas, vamos a ir haciendo pequeñas mejoras y ajustes para ellos, ¿no? Y eso es un regalo maravilloso. De verdad que el mejor regalo creo que para una persona es que la persona tenga autoestima, ¿no? Que se quiera, que se respete, que se conozca. Eso es un regalazo. De Al verdad final que los sí. padres quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Solamente que no saben cómo o de qué forma Exacto. darle eso mejor, ¿no? Ujú. Sí, Claro, como dices, Antonella, a veces es que no hay una fórmula mágica que te diga, ¿no? Que mira, un manual, ¿no? Que te diga, así tienes que crear a tus hijos. Y también las épocas van cambiando, ¿no? Tenemos más herramientas quizás hoy en mm, día y las nuevas generaciones que ustedes están criando, pues también van a tener sus propias herramientas. Y eso es Ya, súper importante. sí. ¿Sí, Antonella, querías decir algo? Herramientas y seguro también querrán voltear a decir mi mamá y mi papá hicieron esto bien o mal, porque de nuevo, ¿no? O sea, eso es inevitable, pero eh, se hace lo que se sí, puede. siempre, en verdad, y eso, escúchame, Pero eso igual es bien ahora también las épocas importante. un poco Sí, que cambian, ¿no? ujú. Sí, Acá nos pero pregunta, es bien- nos pre- nos perdón, pregunta Claudia, dale. Jesús. Sí, nos dice, me parece que no, pero dice, ¿cuántos niveles de autoestima hay? ¿Existen niveles de autoestima, Antonella? Yo creo que, o sea, supuestamente en las escalas de psicología a veces hacen parámetros y te dicen, puedes medir el nivel de autoestima leve, moderado, ¿no? Leve, moderado o tienes más autoestima. Entonces, pero creo que al final no es cuestión de medir la autoestima, creo que el fondo es preguntarte a ti mismo si te sientes feliz contigo mismo o contigo misma. ¿Te sientes feliz en este momento de tu vida? ¿Te sientes feliz con quien eres? ¿Te sientes feliz con lo que haces? ¿Te sientes feliz en el contexto o el ambiente en el que estás? ¿No? Y algo sí que quería decir que es importante el tema que como mujeres muchas veces vemos madres o abuelas que se sacrificaban a veces por los hijos y hasta su vida personal, ¿no? Pero Ujú. creo que los tiempos van cambiando y ahora uno va seleccionando parejas que te permitan también como mujer ese rol individual de tener también esta parte de felicidad propia, ¿no? Ujú. Esta parte de decir, ok, a mí, por ejemplo, me gusta escribir, ok, entonces yo escribo acá, estoy con mis hijos, pero está mi esposo aquí, oye, tengo esta entrevista con tal medio, ok, tú te encargas, entonces es un trabajo en equipo, entonces Ujú. el que cuando tienes a alguien que pueda apoyarte continuamente en tus proyectos, también ayuda muchísimo. Creo que los tiempos han cambiado y creo que la mujer ahora tiene más elección para poder hacerse valer, hacerse respetar y también para llevar esa parte individual que es importante dentro de la propia autoestima. Claro, eso es súper importante. En el caso, Meli, de tus libros, tú hablas mucho de este tema, ¿no? Te basas mucho también en el tema justamente para mujeres, ¿no? El tema del amor propio en las chicas. Tanto en el Sí, diario de Mía como en el cuadernito, sobre todo, que fue trabajado con Diana y con Volcánica. volcánica. Sí, sí, en verdad para mí el amor propio, la autoestima, el autoconocimiento son temas que son muy importantes para mí, ¿no? Pero esa relevancia que tienen estos temas en mi vida han partido de una carencia y de un dolor, ¿no? Evidentemente. Pero frente a eso, de nuevo, en algún momento cuando empecé la adolescencia, para mí el escribir fue
ese canal por el que empecé a avanzar, ¿no? Claro, en esa época, 90s, en la adolescencia, no era normal, tan normal que digas, oye, me siento triste, o no me siento bien conmigo, necesito ayuda. No, esto era como que súper tabú. Uno la pasaba mal y la pasaba mal sola, ¿no? Porque ni siquiera, bueno, yo al menos nunca me sentí muy cómoda tampoco de pedir ayuda a mis papás, porque dije, creo que yo estoy mal y algo me pasa y entonces el escribir para mí fue esa terapia, ¿no? Empecé mis terapias escribiendo y el escribir para mí fue parte de ese proceso de conocerme, porque era escribir y leer y reflexionar sobre lo que yo estaba escribiendo y sobre lo que me brotaba. O sea, yo no escribía pensando voy a escribir un libro, o sea, yo escribía porque necesitaba ordenar mis pensamientos, porque estaba, me complicaba y no entendía bien qué era lo que pasaba, ¿no? Y bueno, ese ha sido un largo primer paso, pero de muchos años, y después es donde ya con esta práctica de más o menos, mira, leo, entiendo, ya estoy como que en una conversación conmigo misma, es que digo, creo que me haría bien conversarlo también con otra persona, ¿no? Que me pueda orientar un poquito más. Y yo llego a hacer terapias por mí o misma. Yo me busqué mi terapia, ¿no? Y esto ha sido empezando en los 20. Sí, más o menos en la primera etapa de los 20. Y de verdad que las terapias prácticamente que en mi vida han sido continuas, casi que continuas, por momentos con algunas pausas, pero, y cuando lo hablo, algunas personas me han dicho, pero ¿por qué necesitas terapia? ¿No? Uh-huh. Si no estás loca, es la pregunta clásica, pero si no estás loca, y le digo, es que no tienes que tener ningún problema específico para ir a terapia. Terapia es tu mejor regalo, es la mejor inversión que puedes hacer contigo, ¿no? O sea, en vez de irte a comprar ropa o que viajes, esto es tu mejor regalo, porque hay un montón de cosas que no vemos y no nos conocemos. Y entonces después nos sorprenden estas reacciones en el trabajo, con la pareja. Y como les dije hace un momento, las incomodidades y los dolores, puede ser que alguien más nos los genere, pero están en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, mi primer libro ha sido básicamente la narrativa, ¿no? La historia de Emilia, pero con muchas historias que yo me identifico. Pero el segundo proyecto, que es el cuadernito de Emilia, ahí sí es actividades para mujeres y hombres, aunque está, sí, por el formato pensarías que es más para mujeres, pero en verdad los hombres también lo usan y lo pueden usar, claro que sí. Y son actividades para que te conozcas. El cuadernito de Emilia es eso, es regálate tiempo para que, desde que pintes, para que respondas preguntas y te conozcas y te agrade más a esa persona, ¿no? Que imagínate, toda una vida con nosotros mismos nos tenemos que querer, amar, ¿no? Claro, sí, en la terapia es que en la terapia, lo que pasa es que hay mucha esta idea de que uno tiene que ser autosuficiente, ¿no? Y si tú vas a terapia significa que tú no pudiste contigo mismo, ¿no? Y no es así, porque cuando vas a un proceso de terapia, tú te vas escuchando a ti mismo, porque a veces uno no se habla en voz alta o simplemente no se escucha, simplemente actúa de manera automática, hace las cosas de manera automática y metes la pata o puedes herir a alguien o te hieres a ti mismo. Y en la terapia eso se va ordenando, así como cuando lo vas escribiendo, también lo vas ordenando porque lo vas hablando y te vas escuchando a ti misma, con tus palabras, con tu voz, y vas interiorizando lo que va ocurriendo contigo. Y esa etapa de la terapia es un proceso también de autoacompañarte y es un proceso también de que vas desarrollando autoestima. Te felicito, Melissa. Sí. Gracias, Santo. Y tú sabes que algo ahorita que decías eso, me acordaba de mis primeros años cuando empecé a ir a terapia y
yo pensaba que ir a terapia era darle la varita mágica al psicólogo, ¿no? Para que él me diga o ella me diga cómo resolver mis problemas, ¿no? Yo empecé yendo con esa expectativa. Es como que, esta persona me va a decir cómo voy a mejorar esto y cómo me quito esta sensación tan horrible. Como el programa Para de Sufrir, así. Claro, ¿no? Entonces, él va a ser el salvador, la salvadora, y yo me pongo a la merced, lo que diga que tengo que hacerlo hago. Pero el asunto es que eso nunca, jamás sucedió. Lo que ha sido, y me parece increíble, es que yo misma llego a las soluciones. En realidad, el psicólogo es un poco que este rol como que el espejo, ¿no? El espejo o el te ayuda a rebotar, ¿no? Y a hacer un eco contigo, pero la solución sale de uno mismo. Pero es eso que dice Anto, no nos damos el espacio para conversar con nosotros mismos, ¿no? Y el conversar con nosotros mismos puede llegar con una persona en terapia, puede llegar escribiendo, ¿no? Y conversando contigo, viéndote al espejo también, ¿no? Y cantando y escribiendo. O sea, creo que hay diferentes formas. Creo que es importante que hablemos de esto y que normalicemos esto. No tienes que tener algo específico. Creo que todos necesitamos un tiempo de escucharnos, ¿no? De conocernos más. Y más en pandemia, yo creo que todo el mundo, con esta inestabilidad política, la pandemia, todos es como que muchas personas han caído en depresión. Yo creo que casi todos en un momento nos hemos deprimido. Pero por supuesto. Y en ese proceso hemos salido. Yo creo que todo el mundo en un momento. Que levanten la mano, que escriban los que nos están escuchando. ¿Quiénes se deprimieron durante la pandemia? Yo creo que todo el mundo lo ha pasado. No, claro. O sea, ya sea porque de repente ni siquiera te has puesto a pensarlo, pero a ver, si de pronto tus hábitos alimenticios cambiaron, ¿no? O de pronto mucho postre, mucha comida, mucho trago, mucho cigarro, o sea, de alguna manera tu mente quiere liberar, ¿no? Y sí, la coyuntura que hemos tenido ya hace más de un año, creo que a todos nos ha llevado a un punto intenso. Y te vas olvidando, ¿no?, de esas cosas que te hacían sentir bien. Es como que estoy tan pendiente de las noticias, estoy tan pendiente de lo que ocurre, o de la familia, que ya dejé de dibujar, dejé de escribir, dejé de escuchar mi música, tocar mi instrumento musical, hacer ejercicios, salir a caminar, ver la naturaleza. Entonces me empiezo a olvidar todas esas cosas que me hacen sentir bien. Y eso, y obviamente la depresión es una pérdida de reforzadores. O sea, cuando me deprimo, cuando no tengo cosas que me contenten, ¿no? Y por la pandemia muchas cosas hemos perdido, ¿no? Entonces, poco a poco hay que recuperarnos a nosotros mismos. En ese amar de ti mismo es como, ok, me voy a cuidar, voy a cuidar mi mente, voy a cuidar mi cuerpo, voy a comer más sano, voy a hacer ejercicio, voy a cuidar mi físico, también mi mente. O sea, no, por ejemplo, si yo tengo a alguien, y Claudia decía, por ejemplo, tengo a alguien que de repente es una persona un poco intensa, que quizás tengo a alguien que de repente me hace daño, entonces digo, ok, puedo conversarle, pero quizás le destino el tiempo necesario en que no me afecte, ¿no? Entonces, cuando ya se destino, yo le decía a una paciente, ok, si tienes esta hermana o prima tuya que es, por ejemplo, muy intensa, entonces destina el tiempo necesario que para ti te hace sentir bien. Que ella decía, ya, a los 15 minutos ya le cortaba, porque yo sabía que si no se quedaban 2 horas, y ella no se sentía por la pandemia emocionalmente bien, como para esa situación. Y creo que es importante reconocer que está bien que a veces no nos sintamos bien y que quizás no podamos atender a todo el mundo, porque en ese momento tenemos que atendernos a nosotros mismos. Sí. Eso es importante. Es súper importante eso, y lo que has mencionado, Antonella, de la pandemia también. Ahí yo creo que nosotras empezamos pues justo felizmente en esta época de pandemia, ¿no? El año pasado, en septiembre. Y fue por un tema justo que yo estaba viendo, el tema de salud mental, que estaba muy descuidado, siempre ha estado muy descuidado, pero específicamente más en esta época de pandemia, ¿no?
Entonces, creando este espacio podíamos visibilizar mucho estos temas, ¿no? No sé, depresión, trastornos, y etcétera, X temas que yo creo que la gente se ha identificado bastante y estamos desde esta tribuna pues apoyando a todos los que nos siguen, nos pueden ver, nos escriben. Particularmente me escriben muchas personas y a mí me alegra bastante poder ayudarlos, así sea con un, no sé, un consejo breve o derivarlos a la persona indicada, no lo sé, pero es importante saber que no están solos, ¿no? No están solos. Hay personas como aquí, como Antonella, como Melissa, como yo, que le damos la importancia de vida a la salud mental, porque es igual, por ejemplo, si está, no sé, está mal del corazón alguien, ¿no? Y te dice, mira, tienes que dejar de fumar, ¿no? Por ejemplo. Es igual, si tienes un problema de salud mental, por ejemplo, te dicen tienes que evitar esas situaciones que te incomodan, ¿no? Evitar una situación de mucha ansiedad, de mucho estrés, hacer, como dices, escribir, deporte, qué sé yo. También un tema así es sumamente importante como un tema físico y hay que tomarlo con esa importancia. Y yo nuevamente quiero agradecer a los profesionales que existen como Antonella, que justamente trabajan estos temas, ¿no? Por ejemplo, yo en terapia, ahora último, había una, no sé, algo que recién salió después de tiempo, una actitud ya ahora de grande, y entonces, claro, es como cuando hablas con el espejo y empiezan a hablar, y la misma psicóloga pues te va dando como que, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y qué sentiste? Y llegas a la raíz, llegas a la raíz y es increíble, ¿no? Cómo llegas a la raíz y como que todo cobra sentido y dices, ah, por eso es que ahora esto no me suena bien, ¿no? Y a raíz de eso ya puedes trabajar mucho mejor en terapia, pero es importante abrirse, es importante confiar también en tu terapeuta, porque si no te sientes cómodo o cómoda, tampoco vas a poder contarle o explayarte o decirle simplemente cómo te sientes. Eso es sumamente importante. No sé, Meli, si deseas decir algo ya como para ir cerrando. En realidad, para la gente que nos esté viendo, escuchando, decirles que hagan esta inversión de tiempo en ustedes, es la mejor inversión. Ustedes, y si tienen hijos, tienen pareja, familiares, lo recomiendan también, ¿no? No hay nada malo en dedicarse tiempo a uno mismo. Yo en verdad de todo corazón siempre lo repito, ¿no? Esto no es de unas personas o de las personas más sensibles. Creo que todos nos merecemos ese tiempo. Necesitamos conocernos y por más de que nos conozcamos a cierta medida, hay muchísimas cosas más profundas que realmente pocas veces le dedicamos el tiempo y atención para poder entender de dónde vienen esas motivaciones y esas penas también tan fuertes, ¿no? Que nos pueden ayudar a salir adelante, sobrellevar una pandemia, sobrellevar una crisis, ¿no? Y creo que es bueno estar preparados, ¿no? Porque a veces una persona puede estar bien hasta que pasa algo muy fuerte en su vida y cuando las bases no están sólidas es fácil de que todo se derrumbe, ¿no? Entonces, sí creo que es algo responsable, que nos aseguremos de que estas bases estén bien puestas, que nos conozcamos bien. Y nada, les deseo mucho, mucho amor. Gracias, Meli. Antonella, no sé si deseas decir algo también para cerrar ya. Sí, yo quiero darle la importancia, gracias de Claudia, porque ese tema del amor propio es muy importante y creo que lo que es importante es que uno se vuelva su mejor amigo. O sea, así como el amigo tú lo acompañas en las buenas y en las malas, lo aconsejas, lo engríes, ¿no? Estás con él, igual en estos tiempos que uno puede estar un poco más movilizado, acompáñate a ti mismo en las buenas y las malas, escúchate, aconséjate, ¿no? Engríete, motívate, ¿no? Y también busca ayuda, porque la ayuda también puede ayudarte a encontrarte a ti mismo y a poder también salir adelante de muchas cosas
que puedas lograr hacer. Entonces, simplemente anímate a buscar un espacio diferente, quizás hablando, quizás escribiendo. A mí me ayudó mucho la pandemia a escribir el próximo libro que vamos a contar con Claudia, que tiene que ver también mucho con el ser tu mejor amigo, ¿no? El acompañarte en las buenas, en las malas, aconsejarte, motivarte y saber que esto va a pasar y que tú vas a estar bien, ¿no? Y bueno, les mandamos muchos cariños y estamos aquí para acompañarlos. Sí, Antonella, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Melissa. Gracias a todos los que se han conectado. Y no duden nunca, nunca duden que tienen derecho a ser felices y a vivir plenamente. Eso nunca lo duden. Gracias a todos y nos vemos pronto. Chao, chicas. Chao, chicas. Gracias.